Buenas noches. La desclasificación de documentos del 23F ha defraudado a quienes deseaban encontrar algo que dejara en mal lugar a la corona. Muy al contrario, revelan que los golpistas consideraron al rey textualmente un objetivo a batir, admitiendo haber cometido un grave error al dejarlo libre, y plasman la llamada del jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, a Tejero para que depusiera su actitud, y la sentencia de Juan Carlos I a Milán del Bosch: ni abdicaré ni abandonaré España, para aparecer luego en televisión española con el uniforme de capitán general reafirmando el orden constitucional, lo que cambió definitivamente el rumbo de nuestra historia. Esta desclasificación abre una interrogante. ¿Debería volver Juan Carlos I del exilio y vivir con discreción en su país? Se sabe de su conducta licenciosa en el ámbito privado con trascendencia pública, pero al tiempo los datos reiteran de forma fehaciente cómo actuó en el ejercicio de sus funciones como jefe del Estado, especialmente en momentos clave para nuestro país. El expresidente Felipe González ha calificado aquella intervención de ejemplar y decisiva en favor de la Constitución y de nuestra democracia. ¿O debe seguir alejado de su patria, como defienden quienes cuestionan precisamente nuestro ordenamiento constitucional? Muy buenas noches. Bienvenidos al debate en Popular Televisión. Hoy hay mucha actualidad que analizar y vamos a hacerlo con tres compañeros que además son amigos. No sé si está bien decirlo a la hora de presentar un programa donde la divergencia y la discrepancia también es importante, pero es que es así. Joaquín Azparre, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. Sí, con este preámbulo, ¿cómo vamos a discutir? Exactamente. Ya. Bueno, en la variedad de opiniones está el enriquecimiento y es lo que queremos. Gracias por la bienvenido, gracias por estar aquí. Nos acompaña también Pepe Rocamora. Pepe, bienvenido. Buenas noches. Y soy también amigo, a pesar de... A pesar de, exactamente, por encima de todo. Y Francisco Javier López, que hacía tiempo que no estaba con nosotros y se incorpora a esta mesa como tiempos ha. Bueno, siempre es un placer bajarse del coche y venir corriendo para acá, que estaba deseando para discrepar con unos amigos, obviamente. Bueno, vamos a ver si discrepamos. Podéis hasta discrepar del presentador, que ha hecho una entradilla en la que ha analizado dos cuestiones, he analizado dos cuestiones, o he comentado dos cuestiones. Por una parte, yo creo que había, Joaquín, no sé si te parece... por una parte, yo creo que había mucha gente, la inmensa mayoría de gente esperaba que no hubiera grandes noticias, grandes revelaciones en esos documentos, en esos papeles, pero sí estaba la mirada puesta en alguna frase, en algo sobre el comportamiento de Juan Carlos I. Me daba la impresión a mí de que era un poco la expectación que había, ¿no? Sí, un poco más. Lo más llamativo en los comentarios, bueno, durante estos días, o desde hoy que se sabía que se desvelaba el contenido de esos documentos clasificados, los comentarios más anecdóticos han sido los de la conversación de la mujer de Antonio Tejero, por teléfono, con él, con algún familiar. Sí. Con todos esos comentarios diciendo que pobre, que me lo han dejado solo allí en el Congreso. A ver, yo creo que sí que ha contribuido la desclasificación de estos papeles a desmontar esa rumorología, esa hipótesis conspiranoica que sí que se fue generando poco a poco, pasado un tiempo ya después del 23F, y era esas dudas en torno al papel que había jugado Juan Carlos I en los primeros momentos antes de que se pronunciara en contra claramente y desautorizara a los militares golpistas, ¿no? Fue creciendo poco a poco, yo creo, esa hipótesis, diciendo, bueno, parece que algo en un primer momento igual dudaba, igual estaba de acuerdo con el general Armada, que proponía una especie de democracia. Los socialistas, ¿no?
Sí, bueno, Tú sabrás. pero en general, yo creo que, No, en general, que se no. habían extendido. Bueno, se fueron, quizá el origen fue ese, pero yo creo que estaba también un poco a nivel de calle, ¿no? Y yo creo que esto ha venido a despejar determinadas dudas. Habrá quien siga pensando que, claro, que se han desclasificado unos documentos de alguien que los clasificó en su día, y ese alguien que los clasificó pudo clasificar estos y quizá soslayar otros más comprometedores. Bueno, siempre habrá, como decimos, distintas interpretaciones. Y por ser muy breve, la pregunta que tú lanzabas, Antonio, Sí. que la conteste el rey Felipe VI. Yo creo que es ahora mismo Esa es una clave. quien tiene, es un autoexilio lo que tiene Juan Carlos. Será el rey el que le pida a su padre que vuelva o no vuelva, o puedes volver o no puedes volver. ¿Os ha sorprendido algo? ¿Ha desvelado algo nuevo bajo el punto de vista de 11 esos documentos? 11 libros. Yo recuerdo que escribí un artículo, 11 libros que salieron, toda la verdad, todo lo que no sé qué, sobre el 23F. Yo, hombre, no me he leído los, no sé, 46 cajas de estas de documentos y no sé qué que dicen que hay. Yo no veo nada nuevo. Yo he visto simplemente lo que sabía y que está todo relativamente claro. O sea que no veo ninguna historia que se haya desvelado con todo esto. Se dice, no, es que desclasificamos documentos y todo esto y tal. Pues, bueno, en fin, yo creo que de ahí no hay nada nuevo. Que lo importante de todo esto es ver... es que todo esto en el fondo me parece que son anécdotas. A ver, no es una visión de sociólogo, politólogo, en fin, cosas de estas y no sé qué, sino que simplemente hay que ver cómo era la España de entonces y qué es lo que pasaba. Y entonces todo esto fue, no una anécdota, pero algo importante explicando lo que pasaba. Vamos a ver, 1981, ¿qué estaba pasando? Estábamos cambiando el gobierno que había hecho la transición, que era el de Adolfo Suárez, el de la UCD, para Leopoldo Calvo Sotelo, que fue aquel lunes cuando se produjo la intentona del golpe de Estado. ¿Y cómo era la España de entonces? Se decía, el terrorismo. Desde los años 60 hasta que murió Franco, hubo 44 crímenes de ETA. En el año 89, no, 80, en el año 80, antes del golpe de Estado, hubo 90 y tantos. O sea, resulta que la cosa con la democracia se había incrementado toda la cuestión del terrorismo. España estaba patas arriba. En 1980 se habían celebrado las elecciones autonómicas en Cataluña y en el País Vasco, habían ganado los nacionalistas. España estaba patas arriba. Murcia no se sabía dónde estaba, todo el mundo quería tener su autonomía. Albacete se había ido con La Mancha, Madrid se había ido de La Mancha y todo esto y tal. Entonces Murcia no sabía si se iba con Alicante, con Almería, que era lo normal, en lo del sureste y todo esto y tal, y se decía, ¿cómo vamos a hacer las comunidades autónomas y todo esto y tal? Estaba todo patas arriba. Y en aquel marco y en aquel escenario es cuando se produce esto. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y que ahora pues, puede resultar extraño, y es que un señor como Fernando Vizcaíno Casas, que ha cumplido 100 años de su nacimiento, el 23F, porque él nació el 23 de febrero del 26, vendió millones de ejemplares de sus libros. En 1978 publicó, y al tercer año resucitó, al tercer año de la muerte de Franco, las autonosuyas, las no sé qué, los hijos de papá, camisa vieja, chaqueta nueva y todo esto y tal, lo cual demuestra cómo estaba España. Y no olvidemos que el 23F se produce en febrero y que al año siguiente, en octubre, la mayoría más absoluta que ha vivido la democracia española la consiguieron
los socialistas, Felipe González. Así de sencillo. El denostado hoy por sus compañeros. Eso lo comentaremos Bueno, ahora. sus compañeros, no sé si son muy compañeros suyos, pero Sí, bueno. exactamente. Excompañero. Cuéntanos, Javier. Bueno, yo no puedo hacer un análisis de aquella época. No, porque Yo- eres un crío. A mí aquella tarde me pilló subido en un columpio, con mi madre embarazada de 7 meses esperando a mi hermano, con lo cual yo tenía tres añitos. A mí Tenía me yo. pilló en la universidad, en el último curso, reventando una mesa redonda, ¿lo digo? Bueno, claro, ¿por qué no? Claro, no. El partido de Tierno ni es rojo, ni es azul, ni sirve para nada. El de Tierno Galván, el PSP. Y los banderas blancas, que era Jordi Soler Tura, en la universidad en Barcelona. ¿Te ha sorprendido algo? Dijo Javier. A ver, no, porque es verdad que yo no puedo tener conciencia de lo que ocurrió en aquellos momentos ni nada, pero obviamente sí he estudiado. En mi casa había algunos de los libros que has estado citando, los tenía mi padre y los leí después de adolescente. Y me ha recordado a eso, a mi adolescencia. Pero más allá de eso, yo creo que todo lo que ha salido, si nos vamos a las hemerotecas de algunos de los periódicos que incluso se han publicado hoy como gran noticia, todo, ya ellos mismos habían dado esas mismas noticias. En aquella época los periódicos eran otra cosa Sí, que eran no son cosas- ahora. cosas O sea, bastante Diario más- 16 y sí. El País, con las ediciones especiales que hicieron, fue algo Pues digo, increíble y yo maravilloso. creo que no hay nada nuevo. Cosas que nos puedan... He visto a periodistas de izquierda esta anoche y esta mañana en Twitter. Cuando digo izquierda es lo de a la izquierda de la izquierda, agarrándose O sea, de a... ultraizquierda o de extrema izquierda. ¿Eso se puede decir? No lo sé. No, como Tú siempre se mismo. habla de extrema derecha, Aquí pero hay ciertos parece huecos, que no hay y cierta extrema fecha izquierda y ciertos en papeles este todavía país. sin conocerse, ¿no? Claro, no, y hablaban ahí se ha desclasificado un documento en el que hablan de conversaciones del rey, discretas conversaciones del rey con Milán del Armada. Bosch y Armada Sí. en los días previos al juicio, en las que pedía que la corona no saliese perjudicada y tal. Hay que recordar también que Armada, previo al golpe, había tenido un papel junto al rey en su época de príncipe y demás. Hay que recordar que el general Armada era el gobernador militar de Lérida, que él fue el que pactó la historia de la composición del futuro gobierno, en la que él iba a ser el presidente, imitando al general de Gaulle después del desastre de Argelia, y que iba a tener un gobierno con Jordi Soler Tura de ministro, Tamames de ministro de Economía y Felipe González de vicepresidente. Y Tejero dijo que no aceptaba una historia así con socialistas y comunistas. Es verdad que eso es lo que nos va a quedar un poco más la incógnita, porque esos gobiernos que parecían... No, pero existen papeles. Sí, por eso digo, no, pero la incógnita de quién había, alguien más, es verdad que tuvo que haber, más allá de militares y demás, es verdad que se ha desclasificado, aparecen financiadores, empresarios financiadores y tal, que están tachados los nombres y tal. Algunas pequeñas cosas todavía nos quedan. Otra cosa que sí me ha llamado la atención, no dicen en plan, ni bro. ¿Cómo hablaba esa gente? Mis alumnos no lo entenderían ahora. De todas formas, lo que sí me gustaría es que comentarais, a ver qué os parece, si no hay nada sorprendente y nada que desestabilice el país... Es algo que me llama la Sí, que te llama la atención atención. todavía. Hombre, como dice Pepe, profundizar en las 46 cajas, Sí. lo han hecho medios de comunicación en No, los pero se aspectos puede ver cómo más... era la cosa en Murcia. Sí, no, no. Y entonces Sí. lo de Murcia es que fue muy sensible, porque se habla de Madrid y de Valencia. Sí. Pero Murcia fue el tercer lugar más importante el 23F. Sí. ¿Qué te llama la atención? Me llama la atención uno de los aspectos clave que se mencionó mucho y que dicen que aquella noche marca el punto de inflexión entre lo que parecía que iba tomando cuerpo como un golpe de Estado, una intentona, que, como digo, parecía que iba a coger más fuerza. La inflexión la marca, y es lo que me gustaría ver que en los documentos estos, es el papel que juega el general José Juste, el responsable de la acorazada Brunete. La acorazada Brunete era el cuerpo blindado, probablemente el más modernizado del ejército, tenía la base, creo recordar, en la carretera de Extremadura, en Madrid, y en un momento determinado de esa tarde parece ser que alguno de sus subordinados, o varios de los subordinados que tenía el general José Juste, le comienzan a
presionar para que saque los tanques como iba a hacer o había hecho ya Milans del Bosch. Juste no se fía mucho de esas presiones y los subordinados le insisten. Llama a Zarzuela, que está el general Armada. Llama a Zarzuela y verás cómo está ahí el general Armada y te va a decir que sí, que la operación va bajo su responsabilidad y que tienes que sacar los tanques. Y él llama a Zarzuela, de hecho, antes de tomar esa decisión, le coge el teléfono, o después de varios intentos, me imagino, le coge el teléfono Sabino Fernández Campo. Y Juste pregunta, dice, bueno, ¿está ahí el general Armada? Es lo que se cuenta. ¿Quién era Sabino? Sí, Sabino Fernández, el jefe de la Casa Real, ¿no? Hay una frase que se acuña entonces, lo recogió la prensa después, ¿no? Le dice, aquí Armada ni está ni se le espera. Y ese es el momento clave donde Juste se echa atrás, si es que alguna vez había pensado en sacar los tanques, y los deja acuartelados en Madrid. Si esa división acorazada, esos tanques salen a Madrid, tal y como en principio los golpistas habían diseñado para controlar los puntos neurálgicos, además de la salida aquella de Televisión Española, de los puntos neurálgicos de Madrid con los tanques, probablemente la evolución de los acontecimientos aquella noche hubiera sido otra, porque no es lo mismo sacar los tanques en Valencia o haberlos sacado aquí en Murcia que haber copado en Madrid con blindados y con tanques. Eso hubiera dado una sensación al resto del país y al resto de las unidades militares de que aquello, y al resto de las unidades militares que estaban dudosas, hubiera sido un toque fundamental y un desencadenante. Un dato sociológico. Entonces quiero saber qué ha pasado, qué cuentan esos que he oído esta papeles mañana y que es relevante en cómo habría cambiado todo. Parece anecdótico, pero se hizo un CIS poco después. Y el 29% de la gente aquella noche... ¿Estaba Tezanos entonces? No, gracias a Dios, si no habría dicho que lo que diga Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez está durmiendo, que Pedro Sánchez está haciendo tal, entonces... No. Puede parecer anecdótico, pero el 29% de la población admitió que se fue a dormir antes de la 1 de la mañana, es decir, antes de que hablase el rey. Otro 29% se durmió pasadas la 1 de la mañana, es decir... Pasado el mensaje del rey, fue a la 1:15 aproximadamente, y solamente admitió que no había dormido en toda la noche un 9% de la población. Es decir, que eso que dices tú, ¿cómo habría cambiado ese 29% que a la 1 de la mañana se había ido ya a dormir, o ese otro 29% que admitió irse justo después? La siguiente teníamos que ir a trabajar. Sí, pero si hubiesen salido los tanques fuera, ahí yo creo que no habría dormido absolutamente nadie. Pedro de los Santos... colaborador habitual, cuenta, él estaba entonces en la Facultad de Ingeniero de Caminos y le coincidió también como estudiante, y él dice que claro, la apariencia de Madrid aquella noche, él se acercó al Congreso de los Diputados pues a ver lo que pasaba, que había mucha media, estaba oyendo a José María García con aquella, y claro, decía, la apariencia de Madrid fuera de lo que era el núcleo del Congreso de los Diputados era una ciudad normal, es decir, no daba una sensación de que algo estaba pasando, ¿no? Probablemente por eso la imagen de los tanques en Madrid hay dos visiones de... Es la visión suya, es lo que él comenta. Hay dos visiones de todo eso. Vamos a mí me han contado una anécdota de la profesión en Murcia, para hablar de Murcia, se tomaron algunos medios de comunicación, entonces los militares estaban allí y un conserje... a uno de los militares le pone el dedo en el cañón de, bueno, no sé si es escopeta, fusil o como se llama y no sé qué, dice, lleve cuidado que lo mismo esto se dispara. O sea, era ese ánimo de tranquilidad de lo que podía pasar, lo cual no significa que la situación fue, bueno, vamos a ver, en aquel momento el presidente de el presidente no, todavía no era el presidente, pero bueno, Andrés Hernández Ross, socialista, tuvo que ir a esconderse a una vivienda y todo esto y tal. Y no hay que olvidar cómo se tomaron los medios de comunicación. O sea, en aquel momento había tres factores fundamentales, que eran los periodistas, o sea, los medios de comunicación, los militares y los políticos. Pero si os parece, viniéndonos ahora, creo que era importante hacer esa retrospectiva de aquella época, pero
¿creéis que hay que esperar al día de hoy para destapar estos papeles? ¿No se vayan a haber destapado? Quiero decir, si hubiera puesto en peligro la integridad nacional el año pasado, hace 3, hace 5... ¿Ya han desvelado algo estos papeles? Por eso digo, no. eso de guardar papeles o de guardar una parte todavía, porque no se han desclasificado todos, eso que se guarden papeles y que se oculte información a la sociedad, yo creo que es que, hombre, si de verdad se corre el riesgo de la integridad nacional y tal, y hay secretos de Estado que... Vale, pero ¿realmente esto desestabiliza? No, a ver, se ha conocido, por ejemplo, también el papel del antiguo CNI, el CSIC, sí, en aquel entonces, con varios agentes implicados, las conversaciones o la metedura de pata del secretario de Estado norteamericano, que en aquel momento las declaraciones que hizo podían dejar entrever que Estados Unidos en cierta medida podía estar incluso bendeciendo el golpe, porque nosotros no vamos a entrar, son asuntos internos. Al día siguiente, sin embargo, Reagan habló con el rey para mostrarle su solidaridad por lo que había ocurrido y la predisposición de Estados Unidos a ayudar a España a mantener ese camino, pero siempre se ha quedado ese, al igual que ocurrió 10 años antes, ¿no?, con la muerte de Carrero Blanco, de qué papel pudieron jugar potencias extranjeras para interferir en la política nacional. A lo mejor son algo de los papeles que puedan quedar sin para nada, pero poco desestabiliza más. En cualquier caso conocer estas cosas, y yo creo que es importante. Ahora, eso sí ha servido para que algunas ratas mantengan su careta, como la señora esta de H. Bildu hoy, con sus tonterías y sus estupideces, que a ellos esto no les interesa, que lo que les interesa es nada más que hablar del GAL por las víctimas del GAL y la sociedad vasca y demás. 90 solamente en el año 80. 90 esta que dice que es periodista. Sí, la portada del diario que ella dirigía también era muy significativa. Hablando de aquella época, a mí me pilló en el instituto y recuerdo que pasando por una calle de las tiendas que habían antes con muchos televisores dando a la calle, vi lo que estaba ocurriendo, y esa noche tenemos a 2 compañeros de la radio aquí. Yo creo que fue una noche de radio también, una noche importante de transistores. No, exclusivamente de la radio. Sí. Porque luego sí que es verdad que los testimonios en televisión, vimos algunos testimonios y que han quedado ya de manera icónica, de Gutiérrez Mellado haciéndole frente a Tejero y a otros guardias civiles. Por cierto, hemos hecho una cosa, nos hemos ido a la avenida Gutiérrez Mellado. Hombre. Y le hemos preguntado a algunos viandantes si saben quién era Gutiérrez Mellado. Gutiérrez Mellado. ¿Y qué opinión? La respuesta puede ser terrible. Y en el caso de que sí, ¿qué opinión tienen de él o qué recuerdan de aquello? Vamos a escucharlos. No lo sé. Hombre, pues sí. Este fue un teniente general español que tuvo, ya sé que hoy es lo del 23 y toda esta historia, tuvo ahí una actuación muy importante, muy especial. Y bueno, fue un buen militar, sí. Yo que soy de la época en que me tocó vivir eso. Hay otros zagales jóvenes que evidentemente no. Ni idea. No. Es que yo cuando estudié Historia de España estudié la parte anterior a esa. En bachiller, entonces no. Sí la he visto, pero no. Sí, claro que me acuerdo. El señor Calvito, pequeñito, que estaba en la primera fila del Congreso de los Diputados, sí. Yo que vivía aquello, no sé si tendría 16, 15, 16 años, aquello nos quedamos totalmente impactados. No. ¿Sabes qué es el 23F? No. ¿El intento de golpe de Estado? Sí. No, lo desconozco. Pues ese fue Gutiérrez Mellado. Más o menos, es decir, no visualmente porque tampoco es un efecto que haya visto muchas veces, pero sí que lo reconozco ese día y ese episodio. Sí, sé quién era Gutiérrez Mellado. El franquismo sí, básicamente de eso. Sí, creo que sí me suena. No, pero eso fue en el 80 y algo, ¿verdad? Sí, me suena. Pero no, a él no. Sí, lo recuerdo que le han puesto las noticias y tal de aquellos años, pero no recuerdo al hombre en sí. Claro. Fue el vicepresidente del gobierno con Adolfo Suárez. Sí, claro. Yo tenía 20 años entonces. Lo recuerdo perfectamente. Sí, claro. Y cómo intentó Tejero hacerle la zancadilla, lo recuerdo todo perfectamente, claro. Claro, general.
del 23F, bueno, y fue también del gobierno. Claro que lo he visto, lo vi en su momento, en el año 81, y lo he visto ahora con el aniversario. Hay cosas, Joaquín, que no deberían aprenderse o saberse o recordarse en función de la edad. Si tienes 50 años tal, sabes quién es. Si tienes menos, se olvida. Y yo creo que hay momentos, personajes y situaciones de la historia de nuestro país que hay que conocerlos, ¿no? Sí, habría que conocer y quizás también habría que incidir todavía más en que en los institutos, en los centros de enseñanza, cuando se comienza a estudiar la historia de España, se comenzará por el final y no por el principio. Quizás es mucho más importante ahora mismo para formar un juicio crítico entre los jóvenes el hablar de estas cuestiones, hablar del terrorismo de ETA, hablar de los problemas de lo que supuso toda la transición democrática de una manera más profunda que le está recordando en memoria a los reyes godos o visigodos, que también está muy bien, pero no que llega en su momento. No solamente los reyes godos o que Trajano... No, por eso decía que a veces luego llegan estas circunstancias y es que no llegué ahí, ¿no? El temario se acabó antes de que... El verano llegó antes de que el temario se acabara de la historia de España, ¿no? En fin, yo creo que adolecemos de una profundización mayor en lo que es el enseñar la historia más reciente a nuestros jóvenes para formar un espíritu más crítico en torno a todo lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? No lo sé. Lo que, estando de acuerdo es que el sistema está diseñado, sobre todo el currículo de historia, se les llena a nuestros gobernantes la boca de memoria democrática y demás, pero difícilmente un alumno ni de bachillerato y mucho menos de la ESO llega a nuestra época. Se suelen quedar en el franquismo y todo lo que tiene que ver con valores democráticos y demás, simplemente se estudia lo que es la guerra civil, Segunda República y guerra civil, algo del franquismo y prácticamente se quedan ahí. Sí, la Segunda República fue una democracia, pero los valores democráticos que tenemos actualmente son distintos a los que tenía la Segunda República, algunos coincidentes, otros no, y los chavales no tienen ni pajolera idea. Es que la transición es algo que se ve muy de puntilla, pero es que ya los años posteriores, los años 80, es que obviamente no tienen ni idea, con lo cual, ¿quién era Gutiérrez Mellado? Pues no pueden tener. Es más, lo raro es que algún concejal jovencito no haya pedido que quiten el nombre de la calle por franquista, que lo harán seguro. Pues Gutiérrez Mellado tuvo un problema en Cartagena, que en la Armada, una pelea con gente que... En fin, en cualquier caso, hay un pasado de Gutiérrez Mellado que en los últimos años el general Armada ha intentado de nuevo poner en evidencia. Era un encontronazo total el que mantenía Gutiérrez Mellado con Armada, la Armada del sector involucionista, 18 de julio, alzamiento, y le reprochaba a Gutiérrez Mellado esa aperturista. Era un involucionista teniendo a Felipe González, a toda esta gente, pero él defendía a los ese espíritu, en su y gobierno. Tan es así que desde la cárcel, en los últimos años de cárcel de Armada, se dedicó a sacar el comportamiento que él interpretaba de lo que había sido Gutiérrez Mellado durante la guerra civil, durante los años de la guerra civil. Él era militar del servicio de inteligencia, Gutiérrez Mellado, en esos años de la guerra civil, pero Armada y su grupo de militares involucionistas ponía el acento mucho en el comportamiento de Gutiérrez Mellado en los primeros momentos del 18 de julio, cuando él, junto a otros oficiales, se subleva en uno de los acuartelamientos de la carretera de Extremadura. ¿La carretera de Extremadura es rodeado de Madrid? De Madrid. Es rodeado por... estamos en Murcia. Gracias por las precisiones. Es rodeado por los milicianos y en un momento determinado, cuando se ven tan asediados, este grupo de oficiales intenta la desbandada, intenta abandonar el acuartelamiento. Gutiérrez Mellado, en compañía de otros dos oficiales, huye a Villaviciosa de Odón. Y allí Armada acusa a Gutiérrez Mellado. Todo esto, Armada ya en la cárcel, condenado por la intentona del 23F, acusa a Gutiérrez Mellado de haber dejado vendido a sus dos compañeros para salvar su pellejo en una población que era hostil,
pero donde conocía al alcalde. En fin, una historia que cuenta Armada como intentando desmitificar la figura de Gutiérrez Mellado, ¿no? Y para eso emplea esos argumentos. Lo comenta en un libro, es muy interesante de leer esas otras historias de la guerra civil que son muy curiosas de conocer. Ha habido muchas reacciones también a nivel nacional y también aquí en la región de Murcia. Los compañeros de Popular Televisión les hemos pedido que recogieran algunas de las que se han estado produciendo. Por ejemplo, ha hecho referencias a este asunto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el expresidente Felipe González, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, o también el portavoz Edmundo Rodríguez de Jueces y Juezas para la Democracia. Aquí en Murcia lo ha hecho el portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño, el delegado del Gobierno, el Partido Socialista, Francisco Lucas, representantes sindicales de UGT, comisiones. Vamos a ir escuchándolos para ver la valoración que han hecho. Yo creo que hoy es un gran día para la democracia, eso es evidente. La transparencia es sinónimo de avance y de consolidación de no solamente la democracia, sino de la cultura democrática y, por cierto, también estamos saldando una deuda no solamente con los investigadores, con los científicos y científicas que lo que quieren es arrojar luz sobre momentos, hitos de la historia de nuestro país reciente, sino también yo creo que saldamos una deuda con el conjunto de la ciudadanía que merece conocer todos los aspectos vinculados con este intento de golpe de Estado que se produjo en el 23F. Y del 23F, la actuación de Juan Carlos I fue, no digo que fue ejemplar, fue algo más, decisiva. En ningún momento de ese intento de golpe de Estado, España se quedó sin las libertades garantizadas en la Constitución. Señor Sánchez, como ha apostado por la transparencia, vengo a animarle a que no desista. Desclasifique los presupuestos, desclasifique las 184.000 viviendas que dice que ha hecho y nadie sabe dónde están, desclasifique los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a 1 millón de irregulares, desclasifique quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz, desclasifique los datos de los fijos discontinuos, desclasifique las causas del apagón y, puestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas. Pues para mí es un ejercicio, por un lado, de transparencia que sirve y va a servir para consolidar la democracia. Lamentablemente estamos acostumbrados en los últimos años vivir con mucho ruido, con muchos bulos y con falta de información. Por tanto, por un lado, vamos a tener transparencia y va a permitir conocer estos documentos, va a permitir conocer con exactitud la historia para no cometer los errores del pasado. Por tanto, creo que es una buena noticia para la democracia y para la convivencia. Yo creo que es una desclasificación a la carta de Pedro Sánchez, es una cortina de humo. Es cierto que solo quiere desclasificar los documentos de hace 45 años y no los de ahora. Un furor de transparencia que le ha entrado a Pedro Sánchez le ha llevado a 1981 y no a todo lo que está pasando en nuestro país. Puestos a desclasificar, pues podría desclasificar todas las mordidas y las comisiones ilegales en las adjudicaciones de obra pública, podría desclasificar los vuelos del Falcon. Que va a ser una medida positiva por varios motivos, una medida en pro de la concordia democrática de este país, una medida en pro de la memoria democrática de este país que hay que reforzarla para despejar todas las dudas que han surgido en los últimos años y todas esas conspiranoias. Pues mira, me parece que todo lo que se pueda saber y se sepa la verdad siempre va a favorecer a todo el mundo. O sea, ocultar información a la población no tiene mucho sentido. Todo lo que se ha descubierto con la desclasificación de los archivos de Einstein, pues está bien porque sabemos todo cómo ha pasado y qué delitos se han cometido y quién lo ha cometido y si ha habido formas torticeras de cambiar la historia. Todo lo que sea claridad para esclarecer cómo han ocurrido las cosas no perjudica a nadie. A permitir, sobre todo, el poder esgrimir documentos que respaldaban una determinada visión de lo que sucedió, que hay mucha gente que cuestiona. En ese sentido es un ejercicio de transparencia positivo, puesto que facilitará el desmontar muchas de las mentiras que sobre esta materia se han difundido. Bueno, antes de cambiar de tema, se ha quedado una pregunta en el aire a la que ha respondido, ha entrado al trapo muy bien Joaquín, pero no sé la respuesta. Yo hacía al principio una pregunta y es un momento, visto lo visto, con el comportamiento que sabemos y se ha dado a conocer muchísimo
Juan Carlos I, pero también con ese otro comportamiento, digamos, institucional, y que ahora de manera objetiva se reafirma. ¿Debería seguir en el exilio o debería volver? ¿Él le perjudicaría a Felipe VI y es mejor que no, o de manera discreta debería acabar su exilio y volver a su país? Pepe, y cambio de tema. Primero, no es un exilio. Bueno, no es un exilio. Él está allí. Entonces, dicen, es para no pagar impuestos. Es posible. Sí. Y yo, quiero decir, yo no sería capaz de vivir en un sitio así, pero, bueno, lo de no pagar impuestos me parece, viendo cómo gastan algunos de los impuestos que pagamos, en fin. Él quiere volver. Hay que pensar. En el libro dice que sí. En el libro dice que sí. ¿Qué libro? Que desearía volver. El libro que ha publicado. ¿Qué ha publicado? No está entre las cosas que suelo leer. Pero él es español teóricamente por apellidos, historia y no sé qué y no sé cuánto. Pero ¿dónde ha vivido él? ¿Dónde ha nacido? ¿Dónde no sé qué y no sé cuánto? Entonces está con la historia de que quiere que lo entierren en los panteones de los reyes en el Escorial. Bueno, yo lo entiendo, pero estamos hablando de una cosa donde, y además hay que esperar unos cuantos años, porque no se le puede enterrar mañana, el día que muera, así de sencillo. A mí eso me parece que es algo que no nos preocupa, no debe preocuparnos, y que simplemente que haga lo que quiera. Si quiere volver, que vuelva. Pero si quisiera, ¿se le debería poner pegas? No, que la señora, la Montero esta, si está todavía de ministra de Hacienda, que investigue si tiene que pagar algo más o algo menos y tal a Hacienda, y ya está. Y que no hay ningún problema. Y si él quiere pagar, si él quiere, o bueno. ¿Tú qué piensas? A ver, políticamente su figura yo creo que salió perjudicada por todos estos casos, pero hechos como esta desclasificación. Su figura es la que nos trajo la transición, ¿no? Y eso no lo olvidemos, la democracia. Ya ha sido así. Ahí va. Y que viene de donde viene, claro. Y que con la mentalidad que tiene. Que entonces, a nivel personal su comportamiento no ha sido precisamente ni el más ético ni el más legal, obviamente. No lo sabemos. No lo sabemos. Hombre, ha hecho dos regularizaciones ante Hacienda desde que se fue a Abu Dhabi. ¿Y qué? ¿Tú has hecho alguna regularización ante Hacienda de varios millones de euros? No puedo. Yo no puedo. Pues él pudo, por algo. Es decir, en ese sentido, obviamente, su comportamiento no fue el más condecoroso. Sin embargo, la semana pasada creo que fue, Salvador Illa pactó con Junts y demás, que ahora cuando Pujol... Con Esquerra. O con Esquerra, que cuando Pujol muera se le va a dar una especie de funeral de Estado. Hay algo más sinvergüenza que el 3% de Pujol y más demás. Y más cosas. Pues por eso digo. Entonces, porque estamos hablando de Juan Carlos I, y entonces Pujol... Pues por eso te estoy diciendo, ¿por qué no va a poder? Porque la persona que facilitó la venida de la democracia, de una democracia real, y vuelvo al argumento de antes con la asignatura de historia, es la primera vez que en España tenemos una democracia de verdad. Porque lo que tuvimos en la República no fue una democracia de verdad, ni en la Primera ni en la Segunda República. Y lo que tuvimos durante... La primera es del 19 y la segunda era lo que era. No, por eso te digo, pero es la figura clave que nos lo permitió. Es la figura clave que se ha demostrado que fue la que, en ese golpe de Estado del 23 de febrero del 81, el régimen democrático, o como a algunos les gusta, el régimen del 78, se consolidase. Pues gracias al régimen del 78 estamos hablando de lo que nos da la gana en esta mesa, como nos da la gana, y aquellos que hablan del régimen del 78 y de que Juan Carlos I es una rata que huyó a Abu Dhabi y tal, pues sí, pues gracias a ese régimen del 78 podemos todos hablar como nos da la gana, podemos seguir eligiendo a Pedro Sánchez, a Feijóo o al que nos dé la gana. Con lo cual, si este señor quiere venir, sal de sus deudas con Hacienda, que no pida perdón, porque para que las pida como el día del elefante, pues mejor que se esté callado, pero que se esté callado, simplemente no escriba más libros y ya está. Y después que vaya al pudridero
y del pudridero que yo pase andando al un poquito panteón. en esa respuesta más escueta que he hecho antes, ¿no? Hombre, hay que poner el contexto también del esfuerzo que tanto el rey Felipe VI como la reina Leticia han tenido que hacer para intentar reconstruir de alguna forma la imagen de la corona, teniendo la rémora, el contrapeso al otro lado de la figura del rey Juan Carlos. Que vuelva ahora, ¿en qué medida volvería de nuevo a desgastar la imagen que tiene la corona en estos momentos? Pues es algo, insisto, que yo creo que valorará la Casa Real. Si la Casa Real en algún momento estima el rey que el hecho de que vuelva su padre a España no es algo que vaya a perjudicar o que vaya en contra de los intereses en estos momentos de la jefatura del Estado de la Corona, pues yo creo que llegará el momento que le dirá, oye, papá, vuelve. Sí, ¿no? En vez de hijo, vuelve ¿y como papá querría volver? Yo insisto en que en el libro de las memorias yo creo que manifiesta esa añoranza de volver a España, porque sigue pensando Juan Carlos I que de alguna forma los españoles al final no nos hemos portado bien con él. Era un poco la imagen que venía a traducir como diciendo, después de todo lo que yo he hecho por vosotros, ¿no?, que yo me haya tenido que ir de esta forma, es un poco incluso un reproche, ¿no?, que nos hace a todos los españoles. Pepe, vamos a cambiar de tercio. Escucha, pero que en Murcia se vivió una situación complicada el 23F, no lo olvidemos. Vale. ¿Tú crees que habrá unificación a la izquierda de la izquierda? Ya no está Yolanda Díaz. Pero bueno, parece que se han puesto en marcha, ¿no? Llevamos 2 o 3 semanas hablando de eso. Si van por separado, seguramente no alcanzan presencia en el Congreso de los Diputados, en muchos parlamentos autonómicos tampoco. Si van juntos igual, dicen que podrían poner en riesgo una mayoría PP-Vox. Y bueno, aquí me llamó la atención una cosa. Eso sí, Sumar por una candidatura unitaria, pero con diferencias, Podemos más, pero ya está Yolanda. Me llamaba la atención, hacía un reportaje en La Verdad hace unos días y le preguntaba a líderes de la izquierda, que los que no, a la izquierda del PSOE, que no están juntos, y aparecía Penélope Luna, coordinadora de Izquierda Unida de los Verdes, Lorena Lorca, coordinadora de Sumar, Javier Sánchez Serna, coordinador de Podemos, y María Marín, diputada regional. Al final, sociológicamente, es un cacao, que lo vimos en un estudio del OBEDE, que la gente decía, ¿quién votaría usted? Y querían a lo mejor votar ahí a la izquierda del PSOE, pero no sabían si era Podemos, Sumar, Izquierda Unida, aquí a nivel nacional, y es un cacao de siglas y de protagonismos, no lo sé. ¿Habrá acuerdo, Pepe, tú crees, entre ellos? No, eso es la extrema izquierda y la ultraizquierda y no se van a poner de acuerdo. Así de sencillo. Ya, así, lo tiene claro, Pepe. Yo lo tengo claro. Igual que tengo claro que no va a haber acuerdo entre PP y Vox. Perdón, eso ahora entramos en eso, pero por diferencias de contenido o por protagonismos. Por las dos cosas. Por las dos cosas. No es lo mismo Podemos que Izquierda Unida. Y aparte de los protagonismos, por ejemplo. Vamos a ver. Teóricamente, todos vienen de la misma raíz. Y la misma raíz es el PC. Del PC derivan a Izquierda Unida. Y a partir de ahí, pues hay ramificaciones. Con matices nacionalistas y no sé qué, que si Compromís, que si no sé qué, en fin, bueno, la Junta aragonesista, cosas así. Pero yo creo que esta gente no se va a poner de acuerdo. A pesar de que hagan las sumas y digan nos conviene, Javier. Es que no se van a poner de acuerdo. Yo recuerdo en mi época universitaria la gente de Juventudes Comunistas que se acusaban, eres un trotskista, y tú eres leninista, y tú eres stalinista. Estaban todo el día peleados. Estos de ahora no tienen ni idea de quién es Stalin, de quién era Trotsky, ni de quién era nadie. Porque son de izquierda, porque lo son, simplemente. Pero no, ideológicamente no tienen sustento. No. Era más que vea la propia Yolanda, que la meneas y no... Pero bueno, Claro, cada un paso atrás. No es que haya dado un paso atrás. Es que la han echado. La han echado directamente. ¿Cuántos líderes a la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda han salido diciendo, Yolanda, qué bien lo has hecho, estamos de acuerdo con tu dura decisión? La mejor ministra de la historia, dicen. Nadie. Estaban todos deseando que se fuera. Podemos porque la veía un obstáculo. Izquierda Unida, Maillo lleva hablando pestes de esta señora desde que accedió como coordinador general de Izquierda Unida.
es que esta señora no es que, aunque ayer el vídeo por Instagram anunciando, que vaya tino, anuncia el día que se desclasifican los documentos del 23F, anuncia ella como para taparlo, y con un vídeo de Instagram que parecía un Teletubby, algo Javi. ¿Y Rufián? El apellido. ¿Puede ser? El problema de Rufián es que no quiere volver a Santa Coloma. Efectivamente. Y no olvidemos la cuna de Rufián. Sus padres formaban parte de la célula de la OCBR, de la Organización Comunista de España Bandera Roja, con Federico Jiménez Los Santos, en Santa Coloma. Así de sencillo. Discrepa Joaquín, sí, mira, ellos creen que no, pero pueden discrepar y pensar que sí, que va a haber volviendo unificación. un poco a Pepe, que tiene mucho interés en que hablemos del 23F en Cartagena. No, que yo no tengo ningún interés. A la mañana siguiente... Y además yo no estaba en Murcia en aquella época. Es una broma. Al día siguiente de la intentona golpista, los papeles estos desclasificados hablan de cómo a la policía se le da una instrucción en todas las provincias para ver cuál es la reacción en estos momentos de los ciudadanos al día siguiente, ¿no? Y una de las partes o de los informes que manda la policía aquí en Murcia es que ha habido en la universidad una concentración de estudiantes convocada por, creo recordar, y estoy hablando de memoria, por hasta 3 partidos comunistas. La Liga Comunista, el Partido... La Unificación Comunista de España... El Partido Comunista, el Partido Comunista de los Pueblos de España y no sé, tres partidos comunistas que juntaban en torno a 300 estudiantes, probablemente a 100 cada uno. Mentira. Es decir, bueno, mentira, pues no eso eran que 300, eran 3. Eran 3. Para eso, bueno, a lo que voy... La película de la vida... A lo que voy es que estamos en 1981, si nos vamos un poco más atrás, el Partido de los Trabajadores de España, la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores. Es decir, la historia de la izquierda del PSOE tradicionalmente ha sido una izquierda atomizada. En los tiempos de Marcelino Iglesias, creo recordar, y posteriormente ya de Julio Anguita, Izquierda Unida, en torno a Izquierda Unida sí que se ahorma, digamos, un movimiento más cohesionado, que no unificado, pero sí más cohesionado de estos movimientos y partidos de izquierda en torno a un núcleo del Partido Comunista, ¿no? Lo que pasa es que luego Julio Anguita, en su última etapa, pues descompone esta unidad o esta cohesión en Izquierda Unida con un liderazgo que algunos interpretan como excesivamente fuera de lo que es el espíritu de la propia Izquierda Unida. Quiero decir que la historia es esta y la historia se repite y se va a repetir una y otra vez por más que cuestiones ideológicas, yo creo que por cuestiones de ego personal. No lo sé por qué, pero en este concepto ideológico de la izquierda a la izquierda llega un momento en el que al líder le salen otros líderes y entonces se descompone lo que en principio iba a ser una... En fin. Sociológicamente, en cualquier caso, si hubiera unidad, ¿realmente habría una representación importante que podría mover fuerzas? Pues mira, había un artículo, creo que fue el domingo en El País. Nos tocaba a nosotros un sondeo un 9 y pico %. Bueno, sí, no, pensé que me decías a nivel nacional. Sí. A nivel nacional, el domingo hubo un análisis muy interesante en El País de Kiko Llaneras, en el que analizaba los distintos escenarios, sumar más Podemos, sumar más no sé quién, Podemos más no sé cuánto, y van haciendo... sí, pueden lograr un poco más de representación, pero a día de hoy, analizando todas las encuestas, exceptuando el CIS, en ninguno de los escenarios que planteaban podía pasar de una mayoría absolutísima de los partidos de derecha alrededor de los 210 diputados, y en el mejor de los casos esa unidad de la izquierda, pero tendría que ser una unidad completa y absoluta, podría hacer bajar a 189, creo que era, o por ahí. Es decir, que pese a todo, es que no, y después que la gente no se fía, porque cuando hacemos una encuesta, la gente tiene problemas, porque a nivel nacional se presentan juntos como Sumar y Podemos, tal. Llega aquí, se presenta Sumar con Izquierda Unida y Podemos, pero después al día siguiente se separan y cada uno tiene su grupo parlamentario o dentro del grupo mixto. En Andalucía, adelante Andalucía, Podemos por otro lado y no sé cuánto. En Madrid, más Madrid, Podemos y el otro.
es que la gente también se hace un lío a la hora de votar. Yo recuerdo unas elecciones europeas, sería en el año 2000 y pico, que la gente iba a votar al partido andalucista y se equivocaban y votaban al partido de los amigos de la marihuana, porque el partido andalucista era una mano abierta con un círculo dentro y el partido de amigos de la marihuana eran 3 hojas dentro de un círculo, y la gente mayor cogía y votaba a los amigos de la marihuana. Pues a esta gente les pasa igual, exactamente igual. De la marihuana les gustaba. Hubo un partido que se llamaba... Pepe, ahora lo que sí no quiera Dios, que lo que tú te referías, yo nunca votaría una cosa así. Lo que tú te referías antes, ¿crees que al final en la Extremadura, ahora que va a haber Castilla y León, va a haber acuerdos entre el Partido Popular y Vox? No. ¿Están obligados a entenderse? No. ¿Están mirando, están pendientes de las urnas todo relativo en función de las generales? Las urnas les han dicho que tienen que entenderse. Sí. Pero de momento, hasta después de Castilla y León, no va a pasar nada. Y yo creo que probablemente no va a haber acuerdo. ¿Cuál es la cuestión? Pues que me imagino yo que Vox tendrá que analizar si fuerza repeticiones electorales, si eso les va a originar a ellos una penalización. Pero si no, a Vox le va muy bien este escenario y no pactar. Y el PP no tiene liderazgo para estas cosas. No lo tiene. Te doy la palabra, Joaquín, pero comentábamos hace varias semanas que la encrucijada esa que igual puede tener Vox. Por una parte decir, oye, nos hemos salido de los gobiernos y estamos teniendo mayor presencia, mayor protagonismo porque defendemos una serie de ideas y no nos vemos arrastrados. Y más votos, más escaños y todo eso. Sí, pero si no hay acuerdos, igual puede llegar los ciudadanos que quieren desalojar a Pedro Sánchez y decir, oye, a ver si llegado el momento no se van a entender esto, pues me voy al Partido Popular, que es el voto útil, eso puede ser una duda. Esa es la cuestión en Andalucía. Si hay repeticiones electorales, si se ve que no se entienden, entonces en Andalucía, que la mayoría absoluta del PP está en tela de juicio, pues dicen, no vamos a ponerla en tela de juicio y directamente vamos a mantenerla. ¿Por qué? Porque resulta que el voto para Vox no sirve para cambiar y acabar con el sanchismo. Esa es la encrucijada. Esa es la encrucijada, sí. Yo, obviamente puedo estar equivocado porque no estoy ni en la cabeza ni del Partido Popular ni de Vox, pero yo creo que va a haber dos estadios, en la mía. Yo creo que va a haber 2 estadios. Uno antes de las elecciones generales y otro después. En el primer estadio yo creo que... ¿Y cuándo van a ser las elecciones generales? Porque eso hay que verlo. Yo creo que al final serán... Porque tenemos 3 autonómicas pendientes de pactos. Una de las teorías, por ejemplo, y me desvío un momento de lo que iba a comentar, que se ha comentado en torno a por qué ahora, ya antes preguntabas por qué lo de los secretos oficiales, porque ahora Yolanda Díaz anuncia esto, de que no se va a presentar de candidata, y es uno de los comentarios que están diciendo, hombre, si es en estos momentos Sumar es el socio de gobierno y están en el Consejo de Ministros, a ver si es que Yolanda Díaz se huele que va a haber elecciones generales anticipadas y ya adelanta su posición. Es una teoría. Cierro, vuelvo al carril. Volviendo a los 2 estadios que considero las negociaciones de PP y Vox. Por un lado, hasta las elecciones generales, cuando toque, yo creo que se va a adoptar una solución a la valenciana. Recordemos que Juan Fran Pérez Llorca sucede a Mazón gracias a Vox. Vox en ese momento tuvo la oportunidad de volver al gobierno de la Comunidad Valenciana, forzándole a Juan Fran Pérez Llorca al entrar. No ha entrado. Le ha dado su apoyo, pero lo deja gobernar en solitario. Yo creo que en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, probablemente, si llega a Andalucía y Juanma Moreno necesita también del voto de Vox, el comportamiento va a ser insisto, hasta las elecciones generales. Las elecciones generales, si las encuestas confirman, las urnas confirman todo lo que existentemente, salvo Tezanos, apuntan, es que Partido Popular y Vox sí van a estar condenados a gobernar en coalición. Ahí sí Vox va a entrar a gobernar en coalición. ¿Quién le quita a Santiago Abascal una vicepresidencia del gobierno, ¿no? ¿Quién se la quita? Es decir, a partir de ese momento entraríamos en la segunda etapa, donde Vox forzaría los gobiernos que ha dejado gobernar, digamos en solitario, el PP en las comunidades autónomas, para entrar a continuación a gobernar también en las autonomías. Yo lo veo así. Yo también veo que puede ser así, en el sentido de que si hubiera ya alianzas PP-Vox, le daría munición a Pedro Sánchez
que es verdad que deja caer las autonomías, pero le daría munición, argumentos para las generales. Es decir, es que esto se va a repetir en las generales y para que no ocurra... ¿Pero munición qué quiere decir? Sí, no, un argumento, una estrategia. Aquel que nos come la derecha o que viene la derecha. Sí, del argumento de gobierno del Partido Popular con Vox, y para que esto no ocurra, pues tienen que votar. Para que no ocurra, pero bueno, es un argumento político, Pepe. Es su argumento y es el argumento además que han esgrimido en las últimas. Claro, y por eso, como lo sabe, seguramente lo sabe Pepe y Vox, y dice, oye, pues vamos a aguantar con esa estrategia que tú dices, pues para no traer ese argumento. ¿Tú crees que no lo veo así. Y forzar una repetición electoral no favorece a En noviembre del 19, ¿quién ganó las elecciones en Murcia? Sí, la ganó Vox. La ganó Vox. Sí. Y entonces, la gente estaba con ese peligro y con esa historia, que viene esta gente y no sé qué, pues bueno, no. Pero es que vamos a ver, es que ese mensaje que lanza Pedro Sánchez de que viene la derecha, que tal, se lo lanza a su electorado, obviamente. Ahora, que cada vez tiene un electorado más estrecho, obviamente. Sí, pero si quieren movilizarlo, pero es ya un está. argumento. Ahora también nos vamos a ver con un problema. De cara a esas hipotéticas generales, como Santiago Abascal siga cargándose a gente, a lo mejor se carga a sí mismo, ya no quedan ni fundadores del partido. Vamos a ver cómo queda Vox con todas estas reestructuraciones. ¿Y qué más da? O sea, que se cargue a Ortega Smith, eso es un problema. Bueno, pues sí, sí es un problema porque Vox tiene 4 caras visibles y poco a poco se han ido cayendo. Tiene una. Sí, pero es que tarde o temprano le va a terminar pasando factura porque el electorado también termina viendo esas luchas intestinas dentro de los partidos. El electorado no vota por una cara, vota por alguien que dice un mensaje directo y claro, que es el que tiene esta gente. A la Iglesia puso su cara a las papeletas. Pero escúchame, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que esa figura, ese dibujo, ese arco político que se ha producido en 2 elecciones autonómicas ya parece que se va a repetir en las siguientes. De hecho, hay un sondeo que acaba de publicar el periódico El Mundo, elaborado por Sigma 2, respecto de las elecciones de Castilla y León, y vamos a verlo porque ahí el Partido Popular de 31 diputados subiría entre 32-35 y el Partido Socialista de 28 pues se mantendría o bajaría un poco, de 26 a 28, pero sí que sube Vox de 13-14, subiría un poco. Bueno, son movimientos no demasiado grandes en ninguno de los partidos, pero sí lo suficiente como para reafirmar una mayoría, una necesaria mayoría entre Partido Popular y Vox. Es decir, que al final estamos en la misma situación que en otras comunidades autónomas. En Castilla y León el problema es que hay muchos partidos locales y todo eso lo distorsionan. O sea, el de Ávila, el de Soria, el de León, el de Sí, pero Valencia. parece que, por según los sondeos, sería más irrelevante ese papel porque crecería muy poquito, pero algo, tanto uno o dos diputados, tanto Partido Popular como Vox, y serían insuficientes. Es decir, que al final estamos, no sé si en Andalucía, que tú conoces más la comunidad, también se puede ocurrir algo de esto, o la mayoría absoluta del Partido Popular. En Andalucía, por ejemplo... Porque ¿cuándo pueden ser las elecciones en Andalucía? Próximamente. Junio, julio, ¿no? Junio. Segunda semana de junio, hombre. Segunda semana de junio podría ser. Bien. Seguro. Y vamos. Hoy ha dicho en el Parlamento andaluz Juanma Moreno que disuelve en abril. Sale el calendario. De todas formas hay un elemento para la reflexión de Vox. Imaginaros si Vox está en el gobierno valenciano con la Dana, en el momento de la Dana. ¿Quién era entonces o había sido el consejero responsable del área? Era un consejero de Vox hasta que Vox abandona el gobierno. ¿Qué pasa en Castilla y León con un verano tan devastador de incendios forestales? ¿Quién era? Hasta abandonar el gobierno, el responsable del tema forestal era un consejero de Vox. ¿No? Con lo cual, Vox no va a correr el riesgo... Vive muy tranquilo fuera. Claro, no va a correr el riesgo de desgastarse en unos gobiernos autonómicos ahora, teniendo el horizonte de las elecciones generales. Imagínate otro verano, que Dios no quiera, de incendios forestales en Extremadura, por ejemplo, y resulta que el consejero de Vox ha pactado y es el responsable, y entonces viene el desgaste. De hecho, esta encuesta lo que viene también a evidenciar de alguna forma es que en Extremadura hasta que no echen a la señora Guardiola no van a parar. Y eso porque ahí es una cuestión ya personal. Pero quiero decir que la encuesta en Castilla y León
deja también en evidencia que hay una cicatriz muy abierta todavía en muchos ciudadanos de Castilla y León que no están de acuerdo ni con la política que se llevó en los momentos más duros de unos incendios forestales que devastaron cientos de miles de hectáreas en varias de las provincias de Castilla y León, ni con toda la labor de regeneración, de recuperación que está haciendo o está dejando de hacer el Gobierno de Castilla y León. Y eso el PP tiene que ser consciente de que lo va a pagar en las urnas en el mes de marzo. Bueno, si hubiera habido un gobierno de coalición, probablemente Vox también saldría el más PP tiene mal una absurda manía de pegarse tiros en el pie, porque yo creo que podría ¿sí? haber... Sí, además, se da primero uno en el derecho, después otro en el izquierdo. Podían haber aguantado perfectamente sin convocar elecciones ni en Extremadura, ni en Aragón. Y por eso yo, viendo la encuesta, yo creo que tenemos que cogerla muy con alfileres, porque en Aragón el PP terminó sacando menos diputados, incluso... En Aragón es donde el PP ha estado más flojo. Claro, y en Extremadura tú convocas unas elecciones... En Extremadura si lo ha tenido tenemos... los resultados magníficos. Sí, pero tú, si no convocas unas elecciones si no lo tienes claro. Ya, bueno, en cualquier caso, y no lo tenía. Pepe era muy crítico. El Partido Popular, es verdad... Yo no soy crítico. No es crítico. Pero bueno, el Partido Popular no coge el desgaste del Partido Socialista. ¿Es porque no tiene liderazgo suficiente para ello o es porque quien quiere, el ciudadano que no quiere que siga Pedro Sánchez, lo que busca es un partido más duro en sus postulados y ese es Vox, que un partido que puede ser más moderado en ello que sea el Partido Popular? ¿Cómo Mira, funciona ese trasvase de datos? El Partido Popular es un partido excesivamente transversal, ¿vale? ¿Y a qué me refiero? Una transversalidad dentro del electorado de centro-derecha, ¿vale? ¿Qué pasa? Que dentro de ese electorado es muy distinto el señor de derechas o de centro-derecha de Madrid al señor de derecha o de centro-derecha de Andalucía, al extremeño y tal. Entonces, sí, claro que hay un problema de liderazgo. Feijóo era un tipo perfecto probablemente para Galicia, pero a nivel nacional, 2 años o 3 años después, sigue todavía más perdido que el barco del arroz. Ayuso la trasplantas en otro territorio y Ayuso no se come absolutamente nada, porque para Madrid estará muy bien. No. Ayuso vale para su circunscripción. Hay comunidades. Ayuso la plantas en Andalucía para que se presente en lugar de Juanma Moreno en junio. No, pero porque Juanma Moreno tiene... No, pero porque el votante es completamente distinto. Es que en Andalucía el PP ha suplantado el votante habla en andaluz. Sí, tenemos ese la ley de tenemos ese defecto. Pero a nivel nacional... A nivel nacional... En unas elecciones generales, Díaz Ayuso. Díaz Ayuso en una nacional... Autonómicamente te doy la razón. Pues habría que ver cómo se desempeña previamente. Me refiero, igual que Feijóo lleva 2 o 3 años al mando del Partido Popular, habría que ver Díaz Ayuso a nivel nacional cómo se desenvuelve. Eso no se sabe. Pero a mí me da la impresión que Ayuso podría ser una lideresa nacional, cosa que no es... Voy en el sentido de lo que comentaba Pepe. Tiene su carisma, pero tiene bajo mi punto de vista, para ser una líder a nivel nacional, tiene sus carencias. Y es de la noche a la mañana que llega en Madrid y se convierte en una persona que lidera. Es el contrapeso de Pedro Sánchez en Madrid, que es donde se juega también la política nacional. Es que parece que el gobierno solamente la critica a ella, porque ella es el objetivo. Y así está la fijaros cosa. Perdón, Antonio, que estaba pensando un poco en las elecciones en Aragón. Fijaros qué habilidad en el relato de Vox para arrastrar, porque parte de la campaña electoral, sobre todo del último tramo de la campaña electoral, cómo arrastra Vox al Partido Popular a un terreno tan incómodo como es el de los trasvases. A Vox le da igual, porque él llega diciendo desde el minuto 1, que es lo que vende luego al electorado de Aragón, bueno, para mis votantes el tema del trasvase sí o no es algo secundario, porque mis votantes tienen otras prioridades y están en otra cosa, con lo cual yo no voy a perder votos en Aragón por el hecho de decir que yo estoy a favor de los trasvases de toda España. ¿Y qué hago? Arrastro la campaña electoral y el debate, tiro al Partido Popular de la chaqueta y lo bajo a hablar de trasvases en Aragón. Y le pongo como contrapeso las declaraciones de Núñez Feijóo diciendo que está a favor de los trasvases. Y le dice al Azcón, le dice, oye, tú estás diciendo aquí una cosa, pero
tu líder dice otra. Y que el euro es nuestro. Y eso le ha hecho mucho daño al Partido Popular en Aragón. Pero qué habilidad Vox para recoger el relato del debate de la campaña electoral y llevarlo ahí. Pues eso. Y llevarlo ahí. ¿Y cómo se dejan arrastrar el resto de formaciones? Le daría apoyos en Murcia. Terminamos ya. En Alicante y en otros sitios. Pepe, te doy la palabra. El equipo de baloncesto, no, el UCAM de baloncesto, el CB Murcia, no pudo ganar la Copa del Rey, el Barça y ganar la Copa del Rey. No, pero no es poca la cosa. No, vamos a ver, nunca se ha tenido tanto protagonismo de un equipo como el UCAM de baloncesto. Le pregunto esto a Pepe porque fue redactor de deportes y además especialmente de baloncesto. Digo, para quien no lo sepa. No, yo empecé, hablando de política, pero Pepe. Yo antes de estar en la prensa del corazón, sí, eso es. Entonces yo me que ya tenemos un programa de corazón. Yo trabajaba precisamente en deportes. Eso y entonces en fin, bueno. ¿Qué criterio tienes? No, digo, siguiente, que sigues con la palabra, con el tema de la Copa del Rey. Que me parece magnífico y me parece que es lo mejor deportivamente, aparte del chico este de la raqueta. El de la raqueta, de Alcaraz. El de la pala. Aparte de este, lo que está haciendo el UCAM, no, pero en todos los deportes, quiero decir que no es el UCAM de baloncesto, es el UCAM de tenis de mesa, es todo, patrocinando minusválidos y todo esto y tal. Y esto es algo que viene de un señor que fue el que tuvo la locura de crear esta casa y no sé qué, con el cual yo me peleé muchísimo, pero que reconozco que, en fin, fue magnífico. Bueno, aunque perdiera. Pero ahí tenemos también jugando la Eurocup y bueno, a ver si juega también los playoffs, cosa que es increíble con un presupuesto cuarto o quinto por abajo de todos ellos. Vamos a terminar ya y vamos a hacer con una imagen icónica de aquellas, de poco después, de aquellas fechas de Rey Juan Carlos y de Adolfo Suárez, que hizo el hijo precisamente, Adolfo Suárez y Llana, y que, si no me equivoco, ganó el premio Ortega y Gasset esa imagen, esa fotografía. Francisco Javier, te esperamos dentro de poco, ¿eh? Espero. Muy bien. Pepe, un placer Igualmente. estar contigo. Joaquín, gracias. Muchas gracias. Como siempre. Terminamos, veremos el próximo jueves con todos ustedes, Dios mediante, y nos quedamos con esa imagen.